Hola amigos, le habla Herminio Álamo, Nurse Practitioner. Y Noel Figueroa, médico psiquiatra. Como le estábamos hablando antes, esta es una edición más de comedy, Eso humor es así. y salud. Oye, nos quedó de salud ahí bien. Salud. Como si lo hubiéramos, Dios te bendiga. Salud. Salud. Salud, ahí está. Happy New Year. Ok, vamos a hacer, esta es la última, la quinta sesión de demencia. Ya se me había olvidado. Ya se te había olvidado. Se me sigue olvidando. ¿Qué es lo que pasa? Hablamos de los pacientes y estuvimos hablando todas estas primeras 4 segmentos, específicamente de qué es lo que le pasa al paciente. Pero vamos a hablar ahora, ¿qué le pasa al cuidador? La persona que cuida, la familiar o las personas que trabajan con este tipo de pacientes o familiar. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo están cuidando por cierta cantidad de tiempo? ¿Qué es el agotamiento? En inglés le llaman a esto caregiver burnout. Y no conseguimos ninguna frase específica para decirlo, pero es ese agotamiento mental, físico, emocional, donde la persona está exhausta. Literalmente ya, como quien dice, se me acabó la gasolina. No tengo para más nada. Sí. No se le gusta la gasolina. No se me acabó la gasolina. Pero se me acabó la gasolina y realmente la persona está ya desarrollando un número de síntomas que lo vamos a describir en un momento, donde la persona ha estado cuidando a ese ser querido que tiene demencia, y no solamente demencia, a veces puede tener otros problemas, puede haya tenido un stroke, haya tenido problemas de artritis, problemas del corazón, etcétera, donde la persona requiere un cuidado que es total y absoluto. Exactamente. Entonces, ¿cuáles eran estos síntomas? ¿Y qué es lo que el burnout, yo estaba tratando de definirlo, pero es que se quema la persona? Sí, literalmente se quema. Ya un agotamiento que la persona ya está exhausta y donde muchas veces cae en problemas donde la persona dice, tiene confusión en términos de su rol, de cómo bregar con la situación. Yo estoy aquí ayudando a mi papá, o ayudando a mi mamá, o ayudando a mi esposo, a mi esposa, pero yo soy esposo o esposa, o soy la persona que lo cuida, soy enfermero, soy maestro, soy el que limpia, o todas las anteriores. Que es físico, emocional y mental. En otras palabras, todas esas son las partes que se enfoca este agotamiento de cada persona que está cuidando a alguien que tenga demencia. Y muchas de las cosas también a veces ocurre y la frustración que viene es porque a veces no se entiende bien la enfermedad y no se entiende qué esperar del individuo. Y muchas personas se frustran y dicen, mira, pero si yo le dije a mami que me llamara cuando se fuera a levantar o le dije que si necesitaba ayuda para comer, que me lo dijera. Y la verdad es que la persona no es que no quiera llamar o no es que quiera decir o no es que quiera, es que no se le ocurre o no puede porque su capacidad mental y no le permite. Exacto. De hecho, una de las cosas que pasa también es que la persona se siente culpable si empieza a ir al gimnasio, si vas a ir al gimnasio antes de cuidar a mami o a papi o hacer algo para ellos. Entonces ellos piensan que están desechando al familiar. Dicen, no, yo no puedo hacer eso. Tengo que quedarme en casa porque tengo que cuidar a mami, tengo que cuidar a papi. Y eso, de hecho, trae esa síntoma o ese síndrome de culpabilidad y donde la persona se empieza a descuidar a sí mismo. Inclusive sus condiciones del cuidador, las condiciones que quizás si la persona que vamos a suponer que sea una persona de 60 años cuidando a alguien que tenga 90, pero la persona de 60 años puede que tenga diabetes, que pueda tener hipertensión y quizás descuidan su cuidado médico. Porque pues por estar pendiente a su papá o a su mamá y entonces tenemos eventualmente 2 pacientes en vez de 1. Exactamente. ¿Verdad? Y a veces que eso, las expectaciones que tiene el cuidador o la persona que cuida a estas personas no son realísticas, tú sabes. Sí. Son, como tú dijiste antes, yo le dije a ellos que hicieran esto y no lo hicieron. Entonces, ¿cuál es la enfermedad que ellos tienen? Es demencia. Exacto. No se van a acordar. Y es que uno mismo se funde, se le fundió el bombillo. Pues mira, se funde. Esto es un estado de fundición. De fundición. Donde estamos quemados, fundidos, literalmente. Derretidos. Se funde uno. Y también la otra cosa es la sensación de esa falta de control, porque la persona que está cuidando a otro realmente está
está atado al otro individuo, donde dice, bueno, pues yo voy a ir con mis nietas al supermercado, o voy con mis nietas a un parque. Ah, no puedo porque estoy cuidando a mami. Y mami no puede salirse porque necesita una silla de ruedas y yo no tengo una silla de ruedas, no tengo un carro donde transportarla. Todo se hace bien, bien complicado, de tal manera que se pierde la libertad y se pierde el control sobre su propia vida. Y muchas de estas veces de las cosas que pasan es que el rol, el papel que juega, el que cuida a esta persona, casi siempre no es compartido. Casi siempre son ellos solos que vienen a ser como el doctor primario, si vamos a ver, está todo el tiempo cuidando médico, a esa persona. doctor, enfermero, consejero, chofer, que cocina, que limpia la casa, todas las anteriores. Todas las anteriores. Entonces eres el único y no tienes ayuda de nadie. Entonces la expectativa de la familia, de las demás personas es que no, eso te toca a ti. Lo que hace que la persona coja coraje, que coja resentimiento. Dame un número de 1 al 5, un número ahora. 5. Te lo ganaste. Ahora tú vas a cuidar a la papi. Eso parece que es más o menos así. Más o menos así que funciona. Te lo ganaste, te toca a ti. No fue a mí, ahora te toca a ti. Y los que no están haciendo mucho son los que usualmente a veces critican más, ¿no? No, eso siempre. Eso es así. ¿Cuáles son los síntomas que tú dirías de la persona que tiene esta fundición, esta quemazón, este burnout? Mira, uno de los problemas principales es que ellos, número uno, no los reconocen. No saben que están así. Y ellos tienen lo que se llama un withdrawal. Es que como que se separan de las amistades, no llaman a las personas que ellos antes eran cercanos, antes de pasar esto en la familia. Y eso es uno de los principios de estar fundido. Sí, literalmente. Y si vamos a ver a través de la lista de los síntomas, realmente son los síntomas de una depresión mayor prácticamente. Pierden el interés en las actividades que se gozaban de hacer anteriormente. Todo es un enfoque en la persona que se está cuidando. Tienen problemas con el sueño, por ejemplo. Tienen problemas con el apetito. Exacto. Se enferman, de hecho, más frecuentemente. No duermen bien tampoco porque están pendientes de la otra persona. Eso es correcto. Entonces ellos están con un ojo abierto y uno cerrado. Eso es así. Cualquier ruidito, cualquier cosa. Ay, si mami se cae o papi se cae o si tiene que ir al baño. La preocupación constante, como tú decías en el segmento anterior, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, es algo que es asfixiante y es bien, bien difícil de superarla y de manejar. Sí. De hecho, hay muchas personas que compran el monitor de bebé que le ponen a los bebés para ver si llora. Ellos lo tienen en el cuarto. Bueno, ahora tienen cámaras también y eso. Pero que llegan a ese punto de que están mirando, escuchando a 24 horas. Lo que lleva a un estado de estar exhausto física y mentalmente, emocionalmente. Eso me acuerda, de hecho, en mi familia ocurrió que en los últimos años de la vida de mi propia madre, realmente estaba ya con demencia bastante avanzada y una de mis hermanas pues tuvo la gracia de que ella quiso cuidarla y lo hizo magníficamente, pero realmente al final ya tenía estos síntomas porque realmente no podía físicamente hacerlo, no podía casi dormir, porque mi madre tenía problemas que gritaba por la noche, tenía que levantarse varias veces en la noche y ese sueño interrumpido realmente causa un montón de problemas de depresión, de ansiedad, de dolor físico. Mi hermana empezó a tener problemas con dolor de espalda, etcétera, etcétera, de tal manera que hubo un momento dado que ya no podía más. Y ese fue realmente ya una culminación donde decimos, mira, ya no se puede, hay que hacer otra cosa. Y eso ya mismo lo vamos a hablar de qué es la otra cosa que se puede hacer. Y una de las cosas que vamos a hablar entonces de las cosas que puede hacer una persona para que no llegue a estar fundido o ese agotamiento. Estar quemado, literalmente. Ese agotamiento que tiene. Una de las principales que siempre decimos es toma tiempo para ti. Tienes que hacer un calendario. Pero tú sabes lo que van a decir, ¿pero qué tiempo? No me da el tiempo. ¿Qué tiempo va a tener? Y se siente culpable. Pero esa es la cuestión muchas veces, que a veces sí puede que se haga la manera de que esa persona saque el tiempo y pueda desligarse de la situación por un tiempo, pero no lo hace porque se siente culpable. Exactamente. Aun si la oportunidad existe. No, de verdad. Y eso siempre es así. O sea que
lo primero sería reconocer que estás agotado y estás fundido físicamente, emocionalmente. Eso es así. Y si no lo reconoces, tienes que ir a buscar ayuda profesional. Sí. Es lo primero que debe hacer. Cuando uno no sepa y siente esto, estás irritable todo el tiempo, de mal humor. Nadie se le quiere pegar. No se le pegan ni las moscas a uno. No, las moscas se le pegan y se caen. Hacen ¡ñiu! ¡Pac! Y se caen. Esa es otra cosa. Esa es la cosa esa eléctrica pero más o menos, si vamos a ver, están más o menos así. Si la mosca dice, este está amargo, vámonos. ¿A quién le amarga un dulce? Sí, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yeah. Pero una de las cosas que tienes que hacer es reconocerlo, pero si no lo reconoces, por lo menos no faltes a las citas médicas tuyas. Y déjale saber a tu doctor primario, esto es lo que yo hago en casa. Este es mi trabajo full time. ¿Y cómo me estoy sintiendo? Y cómo te estás sintiendo. Tienes que ser honesto contigo mismo o contigo misma. Pero es bien importante que le dejes saber a tu doctor porque él va a ser el primero que va a notar los síntomas tan pronto tú empieces a tener esa conversación y seas honesto con tu doctor primario. Acabas de decir algo muy importante, es tener esa conversación. Esa conversación hay que tenerla porque, de nuevo, mientras más la persona se embotelle todas estas emociones, se quede con todo eso por dentro, esa irritabilidad, ese coraje, esa frustración, más se va a manifestar en síntomas emocionales y más rápido. De hecho, se va a desarrollar esa frustración, ese agotamiento mental, físico y emocional. Y otra cosa que tienes que hacer con tu doctor primario es tener unas metas realistas de qué es lo que tú vas a hacer. No es solamente tener la conversación, porque tú puedes hablar todo el día. Puedes hablar todo el año, pero si no haces nada ni pones una meta, dicen que, ¿verdad? Que tener que es como soñar, no es en realidad hacer nada. Tienes que tener la meta tuya, cuándo lo vas a hacer, darle tiempo a la meta y qué es lo que vas a hacer para sentirte mejor. Seguro. Pero lo tienes que hacer con el doctor tuyo. Eso es así. Y también tomar ventaja de los sistemas que sí existen. Ahí yo me acuerdo que habían, cuando yo trabajaba en la oficina con pacientes que tenían familiares que tenían problemas de demencia, etcétera, a veces yo le informaba de que hay servicios, por ejemplo, donde hacen cuidado de pacientes con demencia por un día o dos, que son a corto plazo. Entonces yo le decía, mira, esto existe, quizás tú puedes dejar a tu papá o tu mamá en este sitio por 2 días y irte a un hotel y dormir 24 o 48 horas y descansar todo lo que no has dormido por buen tiempo. Pero no lo hacían. No tomaban ventaja de eso. Y de nuevo, como tú habías mencionado, muchas veces se sentían culpables si lo hacían, si se cuidaban hacia ellos mismos. Mientras tanto, seguían deteriorándose en su salud mental y física. Uno de los problemas es que la persona no conoce o no reconoce sus límites. Una vez tú reconoces, yo no puedo hacer esto solo. Y de hecho, tú no quieres hacerlo ni decirlo tampoco, porque entonces te sientes mal y dices, no. Si alguien lo puede hacer en esta familia, soy yo. Porque ¿quién lo va? Esta es la pregunta. ¿Quién lo va a hacer si no lo hago yo? También está la cosa a veces de que dice, y nadie lo puede hacer mejor que yo. Y nadie lo puede hacer mejor que yo. Que a veces no es necesariamente cierto. A veces sí, pero a veces no. De nuevo, a veces también hay falta de flexibilidad, de que la persona quizás diga, pues mira, quizás un día que no sea exactamente como yo lo hago, pues puede ser tolerable, ¿no? Pero si no hay esa flexibilidad, más rápido van a caer en ese agotamiento mental y físico. Y yo creo que una de las cosas bien importantes, ya hemos hablado 4 videos aquí de los síntomas, es la educación. Edúcate en qué clase de enfermedad tiene tu familiar. Cuáles son los síntomas que ellos tienen y qué síntomas va a tener la persona que los va a cuidar. Porque si tú entiendes la situación que ellos están pasando, pero también entiendes el riesgo que corres tú como empleado de ellos, yo digo, porque estás trabajando para ellos. Tengo que darte 20 puntos por 20 eso. puntos. 20 ¿Te gustó cómo dije eso? Me encantó. ¿Viste eso? Bien profesional. Bien profesional. Sí. Bien profesional. Pero es bien importante, porque Sí, de verdad, tú reconoces la enfermedad, pero tú también entiendes los síntomas que puede tener la persona que los cuida. Entonces tú dices, espérate, yo me eduqué en esto y puedes tomar una decisión sabia. Y sabiendo lo que viene, ya tú estás un poquito mentalmente más preparado para confrontar con esa posibilidad. Y no es que no vaya a ocurrir como quiera, pero por lo menos si ocurriese, pues ya tú sabes quizás la manera de buscar ayuda más rápido para tratar de que sea un problema severo. Exactamente. Acepta los sentimientos que estás... Una vez haces eso, que te educas, entonces puedes decir, pues ahora que yo entiendo esto, ya sé que tengo que cuidarme.
Correcto. Tengo que comer mejor, tengo que dormir bien, tengo que hacer ejercicio, porque si tú no te cuidas tú mismo, ¿cómo vas a poder cuidar a la otra persona que estás cuidando al lado? Eso es correcto. Eso es lo más Yo siempre me acuerdo de lo que dicen en los aviones cuando dice, en caso de que haya una emergencia de un bajón de presión en la cabina, si usted anda con un niño, póngase su careta primero y después ayuda al niño. Muchas veces nos olvidamos de que nosotros, si queremos ser útiles a otra gente, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos también. Y muchas veces, primero, para poder tener la fuerza, la fuerza, la mente, las emociones, todo en un lugar donde pueda permitir que uno pueda ser de la mejor utilidad para otro individuo. Si uno no se cuida a uno mismo, realmente ni se ayuda a sí mismo, ni ayuda al otro individuo tampoco. Otra cosita que es bien importante es no se frustre con la persona. Esto pasa mucho al principio cuando uno no se educa tan bien. Es la paciencia de uno se agota. Eso es algo que se va a notar. Lo está haciendo a propósito, ¿eh? Sí. Yo sé que no se le olvidó nada. Sí, exactamente. Y no estás realizando que tienes que separar la persona de la enfermedad. Eso es algo que yo siempre le digo a las personas. Cuando tú separas la persona, este es mi papá y esto es Alzheimer's o esto es demencia, que es lo que estamos hablando ahora, pues este es distinto. Este es mi padre y esta es la enfermedad que tiene. Déjame manejar la enfermedad. Esta es la enfermedad que está en él o en ella. Exactamente. Entonces, cuando tú haces esa diferencia, entonces tú entiendes y tienes más compasión por la persona y no te enojas. Porque entonces entienden lo que ellos están pasando, porque ellos están frustrados también. Eso es correcto. Porque tú le estás diciendo que ellos no se acuerdan. Ellos no se acuerdan de que no se acuerdan. Y tú le estás diciendo, ¿te acuerdas el viejo chiste del que dijiste fuiste tú? Exacto, no fui yo. Exacto. Pues en otras palabras, ellos están diciendo, pero ¿de qué tú hablas? Y yo nunca pregunté eso. Te lo han preguntado 10 veces en los últimos 30 segundos, pero no se acuerdan. Eso es así. Y uno se frustra. Sí, y de hecho, muchas veces muchos familiares, eso me acuerda, que se quejaban y dicen, pero mami, si ya tú me dijiste eso, ¿cuándo? Si yo nunca te he dicho eso. Si es la tercera vez que me lo dicen el día de hoy. Y dice, no, yo no he dicho nada de eso en el día de hoy. Entonces, pues, uno o forma una pelea con la persona o pues lo deja pasar y sigue hacia adelante. Realmente no puede tomar estas cosas personalmente, ni puede tomarlo como un coraje, ni con rencilla, porque realmente se consume a usted, se quema, como estamos hablando, y realmente la otra persona no va a entender esto, va a seguir actuando de la misma manera, porque como Herminio decía, es la enfermedad, no es la persona. Y otra cosa que tiene que saber la persona es que una vez, número uno, yo sé que muchos de nosotros, y especialmente en la comunidad latina, uno quiere mantener esto en la casa, ¿verdad? O lo hacemos entre familia, nos ayudamos. Pero llega el cierto tiempo y por condiciones de que otra familia no puede ayudarle a usted, que usted tiene que reconocer, ¿sabes qué? Yo necesito un día para mí, o necesito a alguien que cuide a mi mamá o a mi papá en la mañana, o sea, así me da tiempo a mí a hacer compras, me da tiempo a hacer ejercicio, a caminar, a cuidarme yo. Vale la pena pagarle a alguien. Definitivamente. Sí puede. Esto es otra cosa también, porque no todo el mundo. La situación económica impide muchas veces que esto ocurra y de hecho... Pero seguro, a muchos de los seguros aquí en Estados Unidos, por ejemplo, proveen algo sí. Un poco, que es bueno asesorarse uno y ver los beneficios que tiene ese seguro. Exacto. Muchas veces hay muchos beneficios que usted tiene que no sabe porque no lo ha buscado. Y no los usa, por supuesto. Exactamente. Así que información es poder. Sí, de hecho, y otra de las cosas que en mi práctica anterior, ya yo no estoy haciendo psiquiatría general, como habíamos dicho en un segmento anteriormente, estoy haciendo más psiquiatría relacionada a pacientes en workers' compensation, pero donde muchas veces hablábamos de que ese complejo de culpabilidad de llevar a mi papá o a mi mamá a vivir en un asilo de ancianos. Y muchas veces, de hecho, un paciente a veces dejaba a su papá o a su mamá 6, 7 horas porque iban a trabajar, etcétera, etcétera. Una situación que realmente no era lo más seguro porque la persona podía empezar un fuego en la casa, podía escaparse, etcétera, etcétera. Y muchas veces yo le decía, mira, si realmente tú te sientes culpable, pero muchas veces la mejor alternativa es un sitio. Y te voy a decir por qué. Y de hecho yo tuve el privilegio de muchas veces ver el antes y después. Muchas veces estaba, qué sé yo, esta señora en la casa con demencia todo el día, solita, sin nadie quien hablar, hasta que esperara a su hijo llegara por la noche, cansado,
o exhausto de su trabajo, etcétera, o a su hija, etcétera. Mientras tanto, en un asilo de ancianos, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, hay usualmente más de 100 personas en este sitio. Hay terapistas físicos, hay enfermeras, hay terapistas ocupacionales, está el médico, está gente que hacen terapias, actividades de pintar, de crucigrama. A veces traen gente que canten. Hay alguien que todos los días, de hecho, por lo menos 3 veces al día, de 7 a 3, de 3 a 11 y de 11 a 7 de la mañana, distintos empleados que interaccionan con ese individuo. Mientras una persona en su casa interacciona con su hijo y su hija, ya. Y algunas horas, no es y todo algunas el tiempo. horas. De hecho, también hay otra cosa que es como cuidado de niños, entonces que los tienen por el día mientras tú trabajas. Hay cuidado de adultos también. Eso es correcto. Que no tienes que preocuparte si a veces uno se siente un poco culpable y dice, pues déjame ver cómo funciona esto. Tú lo llevas al cuidado de adultos, ellos conocen a otras personas, hacen bailes. La actividad social es increíble. Y eso fue lo que hablamos eso fue en cositas que nosotros hablamos en los otros videos, que le ayudan a ellos y te ayudan a ti, porque entonces no estás quemado, fundido, agotado. Y te ayuda un montón. Eso es así. Esperemos que este tipo de información les sea bien útil. Hemos cubierto en 5 segmentos lo que hablamos de demencia, de los tipos de demencia, de las maneras de diagnóstico y tratamiento de demencia y también de los efectos de la demencia en la persona que cuida a la persona con demencia. Esperemos que esta información sea de gran utilidad para usted y su familia. Si tienen algún comentario o pregunta, por favor, suscríbanse a nuestro programa y también háganos las preguntas y hagan comentarios. Nosotros estamos aquí para servirles. Estoy seguro que hay otros tópicos que van a ser de mucha importancia para usted. Déjenos saber a través de la página y de los comentarios y trataremos de traer más tópicos de su agrado y de los que quieran saber, pues ahí estaremos. Y como siempre se lo decimos. Te lo digo en broma, pero tómalo en serio. Gracias. Cuídense.